vez nuevamente en la ACA, porque mi invitado tiene obras expuestas en el Salón Provincial de Artesanía Artística. Trataremos una manifestación diferente, la cerámica. Durante la historia de la humanidad ha existido un debate teórico para diferenciar la alfarería de la cerámica. La alfarería es convertir el barro o la arcilla cocida en el horno, y esta deviene cerámica cuando es decorada, cuando participan artistas en ella. A esta cerámica también se le conoce como la cerámica artística. Y por cierto, hablando de la cerámica, aquí está mi invitado. Buenas. Gracias. En una época en que la cerámica parece ser algo mundano y sin alma, talleres como el de Luis Miguel Mendoza nos recuerdan que el trabajo artesanal todavía sigue imprimiendo el espíritu de su autor. En apenas algunos años, este joven ceramista ha conseguido hacerse un espacio en el mercado, produciendo piezas que son verdaderas joyas. Y es que, a diferencia de otros ceramistas, ha desarrollado una colección que es un objeto de deseo, una tormenta de estímulos que cuentan una historia donde poder inspirarse. Sus objetos van desde jarrones, platos, ceniceros, ánforas, siempre al servicio de lo ornamental y lo utilitario. Quizás esta sea la clave de su éxito. De hecho, hace unos días ya recomendábamos sus piezas del salón como una de las mejores en uno de nuestros espacios informativos. Y él es nuestro invitado de hoy en Buenas Manos. Nos remontamos a tus inicios, por allá por el año 2009, en un salón de artesanía artística. Cuéntanos. Ya yo había participado a principios de año en el Salón Provincial de la Manifestación de Cerámica, porque son dos en el año. Está el de la manifestación de cada manifestación y uno anual, que es el provincial, donde se reúnen todas las manifestaciones. Yo llevaba aproximadamente un año ya participando en cursos de ACA, aunque ya yo conocía la cerámica en la escuela, yo soy graduado en Director de Arte, pero no ahondaron mucho en esos conocimientos, ¿no? O sea, no, era más bien plástica que cerámica. Y intenté, probé, hice unas piezas y pasaron la curaduría, y fue mi primera participación en la ACA como tal. En ese mismo año te presentas también en el 16º Salón Provincial de Artesanía Artística. ¿No te has propuesto rebasar esos límites? Sí, lo que ya para ese momento era un poco pronto, ¿no? Necesitaba buscar un estilo propio, una forma de hacer propia que identificara mi obra. Y entonces después proyectarme a otros salones nacionales y demás. De hecho, este año quiero participar, este año que viene, en 2009, en un salón de cerámica que va a haber en La Habana. Estoy invitado, que es por el 500 aniversario de la fundación de la ciudad. Y sí, estoy trabajando en base a una pieza para ese salón. ¿Y qué detalles de tu trabajo son los que te brindan más placer? El trabajo de mesa es muy gratificante. Es cuando estás experimentando un dibujo previo, lo que quieres hacer como está en la pieza, pero nada como a la hora de realizar la pieza. Siempre va variando y nunca llegas a hacer lo que tenías planificado en un dibujo previo, ¿no? Siempre la pieza te va pidiendo más y vas probándote. Y al final partes de un diseño principal, pero terminas haciendo otra pieza más difícil que lo que tú tenías pensado hacer. El trabajo la elaboración de la pieza es la que más me gratifica. ¿Cuáles son las fuentes de inspiración para tu propuesta formal? ¿Cómo surge una nueva pieza? Yo siempre digo que una pieza te lleva a otra, porque me inspiro mucho en la naturaleza y en diferentes culturas, ¿no? Me gusta mucho la cerámica griega, mucho, y la china también. Pero normalmente en temas naturales, ¿no? La naturaleza, y en llevarla a una pieza que es funcional, a una pieza artística y además funcional también, pero sobre todo la naturaleza. ¿Cómo aportan las tecnologías o el uso de herramientas digitales a tu trabajo? La tecnología no se puede negar y puedes poner en función de cualquier trabajo que estés haciendo. Solo tienes que tener conocimientos básicos de programas, ¿no? De edición y demás. Yo estoy trabajando en este momento en programas de edición en 3D y tratando de vincularlo con la cerámica. Lo que ya partía de un dibujo previo ya no se queda solo en el dibujo previo, sino que lo llevo
a un programa de edición en 3D y trato de ir creando la pieza digitalmente y ya vas viendo cómo puede ir quedando y ir solucionando, o sea, verla de diferentes planos y ya cuando vas a hacer el trabajo ya de modelado de la pieza, que es que ya tienes un tiempo limitado porque cada proceso lleva su tiempo específico. La cerámica ya vas más a lo seguro, ¿no? Y ya no tienes que experimentar tanto, o sea, a veces estás haciendo una pieza y se te seca tanto que no puedes hacer algo más que querías hacer. Si ya lo tienes un diseño previo, ya es mejor, o sea, te brinda más posibilidades. El gremio ceramista se enfrenta hoy a la escasez y por tanto al encarecimiento de los materiales con los que trabajan. ¿Cómo te las arreglas? Por ejemplo, en el caso de los esmaltes, nosotros compramos los esmaltes en tiendas, ¿no?, del Fondo de Bienes Culturales, que te venden el esmalte ya hecho, pero hay escasez, no existen así en demasía. Y a veces tenemos que hacer los esmaltes nosotros mismos, coger el vidrio, molerlo y echarle ciertos o sea, caolín, feldespato, y así hay que crear un esmalte, porque no tenemos y queremos seguir creando. Y a veces te da resultados que no te lo da un esmalte de fábrica, o sea, son defectos de un esmalte que tú lo aprovechas con una pieza artística y te da un resultado interesante. Tienes dos exposiciones personales, Naturaleza Iluminada en el año 2013 y Arte y Fuego en el 2015. ¿Me explicas en qué consistieron y por qué estos nombres? Sí, la primera, Naturaleza Iluminada, surge porque era una bipersonal, era mía y de otra artesana, Loreta. Ella participó con búcaros, con flores, ¿no?, con motivos naturales, ¿no?, de la naturaleza, flores y demás. Y yo participé con lámparas, todas eran lámparas. Entonces surge el nombre de Naturaleza Iluminada. Fue mis inicios, fue de las primeras cosas que hice. Me gustan mucho las lámparas y hice una exposición solo de lámparas. Y ella hizo la parte de búcaros con flores y demás. Por eso surge ese nombre. Ya la segunda sí fue mía solo, fue un poco más. O sea, había experimentado con los esmaltes y todos los esmaltes llevan fuego. Y el horno le da el toque final a la pieza. Tú haces un diseño previo, haces 3, 4 piezas, vas probando, pero al final hasta que ella no sale del horno. El horno tiene una parte muy importante en la terminación de una pieza. Y todas eran esmaltadas y experimentaciones con esmalte. Hubo, por ejemplo, una pieza que yo en vez de echarle silicato le eché barniz y aquello se hinchó, hizo como una escama rara. Pero bueno, qué interesante está este efecto por una pieza. Probé más con el efecto y las temperaturas donde se lograba. Y ya hice una pieza como tal para eso. Y iba mirando por el horno cuando iba creciendo las burbujas, porque crecían como unas burbujas. Hice una pieza que se llamaba Rostro bajo la lluvia, que se vea la pieza como si estuviera cayendo gotas de agua, ¿no? Y ese efecto, que fue un defecto, pero lo aproveché en una pieza como tal. El horno siempre tiene una parte importante en la elaboración de las piezas, o sea, en la terminación de la pieza. ¿Cuál sería la pieza perfecta para ti? Una pieza que además de utilitaria sea bella, ¿no? No por ser, por ejemplo, una maceta, significa que sea una maceta fea, debe ser una maceta fea. Puedes darle un toque artístico a esa maceta, ¿no? Y la diferencia de las demás, además del proceso técnico, ¿no?, de la buena quema, que no se te rompa cuando le echas agua, se te derrita como pasa mucho. Pero sobre todo que sea bella y sea utilitaria y tenga un toque artístico, ¿no? De hecho, hasta un ladrillo, he visto exposiciones que son de ladrillo, pero es un ladrillo diseñado, ¿no? Se ve que hay un trabajo artístico en ese ladrillo y sin embargo es un ladrillo. Tenemos que hacer un ladrillo, sin embargo tiene un toque artístico. Que sea bella y que se vea que hay un trabajo en él, un diseño, una elaboración. Me hablabas de una futura exposición, pero también tienes un proyecto entre manos. Cuéntame. Sí, estoy ampliando el taller porque quiero hacer un proyecto comunitario, ¿no?, donde vivo, ya que hay varios ceramistas donde vivo, hay muchos, no son solo los que te mencioné al inicio, hay varios. Y quiero hacer un proyecto comunitario sin fines de lucro, para dar cursos, pero cursos gratis, para niños, para adultos y para jóvenes, para acercarlo a la cerámica como tal. Pero sé que después voy a ampliarlo a algo más de la cerámica, ¿no?, pero principalmente enfocado en la cerámica. Porque hay muchos talentos por ahí ocultos, ¿no?, que a lo mejor le gusta, a lo mejor puede hacer algo bueno y no lo sabe. Sin embargo, está haciendo otra cosa que no le gusta. Y quiero acercar la cerámica al barrio, a la comunidad donde vivo, ¿no?, y que conozcan el material, que conozcan la cerámica de una forma nueva de vida, de trabajo, ¿no?, y que se acerquen al material. Y ahí se ve el instructor de arte. Siempre voy a ser instructor de arte.
siempre. Siempre voy a ser instructor de arte. Pero hay muchas formas de llevar el arte a las personas, ¿no? Y para eso no hay un programa, ni un guión, ni nada, ¿no? La función de llevar el arte a las personas tampoco es solamente hacer una exposición en un barrio y después irte y no pasó nada, simplemente ver unas piezas. Sino es tratar de sacar a las personas de esa, tal vez, marginalidad, ¿no?, en que viven, ¿no?, o enajenación, porque es algo real, ¿no? Y darle un rumbo a su vida, ¿no?, un sentido, que conozcan diferentes cosas. A lo mejor está aquí en la cerámica, pero le gusta el teatro y lo puede acercar a alguien de teatro, o la música, en fin, pero darle otro sentido a su vida, que no sea solo el ambiente, ¿no?, del barrio como tal, pero hacerlo donde tú vives, ¿no?, donde realmente hace falta, de donde tú saliste. Para Luis Miguel Mendoza, la cerámica tiene muchas posibilidades. Es un material muy dócil para trabajar, más manuable que el metal o la piedra, depende de menos personas y por lo tanto siente que domina más la pieza. Y la cerámica viene a ser un poco como la complementación de la pintura y la escultura, porque ves el volumen y también necesita color. En la combinación de ambas dimensiones está el resultado final. Su obra revela la pasión con que los ceramistas se han consagrado a la arcilla y los escollos que están dispuestos a sortear para llevarla adelante. Y así se cierra este viaje por el universo de la creación de nuestra provincia, pero segura está otra visita a pie de obra para encaminarlos y dejarlos en buenas manos.